Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Gracias por acompañarnos. Don Jorge Berry, buenas noches. Leonardo, buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. El día de hoy el presidente Trump emitió una de esas frases que pues tal vez va a permanecer por mucho tiempo, cuando explicó que va a autorizar a los militares que ha dispuesto en la frontera con México que puedan hacer uso de armas y que puedan dispararle a los migrantes, a los integrantes de la caravana, en caso de que las tropas se vean agredidas. Narró un episodio ahí de que le lanzaron una piedra a un guardia fronterizo y que había sido muy agresivo y muy violento. Entonces, pues, esto, insisto, está en el nivel de la retórica, porque cuando uno entra al terreno legal y jurídico, pues aparentemente las tropas estadounidenses no tienen la facultad de disparar a gente, inmigrantes que cruzan la frontera. El argumento de fondo es que esto es una invasión a su territorio, dice el señor Trump. Y por si faltaran cosas, déjeme decirle dónde está la caravana migrante, que ha sido un elemento y un argumento utilizado. Esas son las tropas que ya dispuso en la frontera con México. Aquí están las tres, ya son tres caravanas. La primera, que ya está en Oaxaca, ahí ve usted 7,000 migrantes que están en Matías Romero. 700,000. 7,000 migrantes. Bueno, perdona, ahí tenemos un error en la... No, pero sí dice 7,000, ¿no? Sí, yo veo tres ceros. Sí, 7,000. En Matías Romero, Oaxaca, allá hay 7,000 migrantes, que es la primera que cruzó la frontera. La segunda está en Huixtla, en Chiapas, con 2,500 migrantes y un otro grupo que se ha desprendido ahí en Ciudad Hidalgo. Y la tercera en Tecún Umán, allá en Guatemala, ya en la línea fronteriza, con 2,500 migrantes. Son tres. Y bueno, esto ha sido un instrumento utilizado por el presidente Trump justo como argumento de campaña, y ha lanzado una serie de afirmaciones y de declaraciones. Hoy dijo que piensa emitir una orden ejecutiva, una facultad del presidente de los Estados Unidos, para limitar, controlar, reducir o negar las solicitudes de asilo político que pudiesen presentar estos migrantes. Así es que, pues así está el tono con la caravana. No lo va a hacer, no va a presentar la tal orden ejecutiva, así como el plan fumigado del que habló para reducir impuestos a la clase media hace como 10 días. Exacto. Lo mencionó una vez y no volvió a saberse nada de eso. Y todo esto se va a olvidar después del martes, porque eso no es más que un intento de Trump de influir en las elecciones. De asusar a sus bases a que salgan a votar, porque se siente en problemas. Y sí los tiene. Todas las encuestas. Hay un comercial terriblemente agresivo. Lo vamos a mencionar después del corte, exacto, el spot sí. Que está pues provocando lo que menos le conviene a Trump, que es el despertar del voto latino. Es tan insultante hacia los hispanos de Estados Unidos que mucha gente está muy enojada y ha empezado a repercutir en registros de votación en números importantes en Texas y en Nevada, sobre todo. Enrique. Creo que el tema de las caravanas, que en algún momento se pensó que podría favorecer a Trump por el hecho de que él planteaba pues una auténtica invasión al territorio norteamericano. Exacto. Como en alguna medida lo fue al territorio mexicano. Aquí en México cruzaron por el río, se saltaron todos los controles migratorios, y se pensaba, en Estados Unidos se va a percibir que viene una amenaza semejante. Es una invasión. Sí. Es una invasión de migrantes centroamericanos. Y eso puede ayudar a Trump a decir, nos están asaltando, invadiendo centroamericanos, hondureños, salvadoreños, de las maras, en fin, bueno, todo este esquema. Hay una candidata en Tennessee, la señora Blackburn, que ya la ubicas. Esta señora produjo un spot de campaña, un promocional de estos que pasan en los medios, que dice a la letra que en la caravana vienen bandas criminales, gente del Medio Oriente, posibles terroristas, que ella va a ser
frente con el presidente Trump para construir el muro e impedir que entren a territorio norteamericano. Lo mismo que ha dicho Trump. Exacto. Pero el hecho es que no ha penetrado en la opinión pública norteamericana. No sé tú, Jorge, que sigues con mucho detalle la televisión y los medios en Estados Unidos, pero la verdad es que este discurso no ha logrado ser agenda de los medios en Estados Unidos. Y creo que gran parte de la causa de que no esté prendiendo ese discurso son los hechos de la semana pasada. Es decir, los paquetes bomba que fueron enviados a los demócratas, la masacre en Pittsburgh de 11 personas por ser de origen judío y por ayudar a los inmigrantes a entrar a Estados Unidos, ha creado un clima en que buena parte de la sociedad dice, bueno, ya basta. Y ahí es donde tú dices que eso puede, es decir, surtir el efecto contrario. Es decir, en vez de animar a los conservadores a fortalecer su voto, está provocando que votantes demócratas salgan y digan, no vamos a permitir esto. Son tantas ya las mentiras de Trump que la gente ya lo conoce y está viendo que esto es un esfuerzo, porque además es tan obvio. Todos los días tiene que sacar algo nuevo para tratar de que no se le apague la llama. Es un esfuerzo puramente histriónico para conseguir votos en una campaña que va francamente mal para él. Déjenos presentarle este spot, lo vamos a presentar con su audio natural, este promocional de campaña, tan racista y tan discriminatorio que ha circulado lo hicieron para internet, para web, para que viajara ahí y para que pudieras permear muy rápidamente. Pero está provocando un enorme debate hoy que probablemente pueda significar la derrota de los republicanos, ya no solo en la Cámara de Representantes, sino incluso en el Senado. ¿Lo tenemos listo? Vamos a ver si lo podemos ver con audio y todo. Ladies and gentlemen of the jury, please step out of the hallway. Break up soon, and I'll kill more. See, the only thing if I can regret is if I can just kill two. I wish if I could kill more of those motherfuckers. I'll kill more cops soon. Pedir un perdón. He says he wants to apply for pardon for the felony he committed. Attempt of murder. Déjeme darle un poquito el contexto, está en inglés, pero este hombre que ve usted en pantalla es un mexicano que se llama Luis Bracamontes. Este señor cruzó del otro lado, lo detuvieron, fue deportado, volvió a intentarlo de regreso y cuando cruza la segunda vez, es acusado de asesinar a 2 policías en California. Es detenido, es sometido a juicio. Esta imagen que veía usted es justamente en la sala de la corte y es sentenciado por esto. Y la expresión esa que sacan en el spot es que dice que volvería a matar a más policías. Y entonces lo ponen en los medios con imágenes muy truqueadas, hay que decir, porque esas caravanas no han llegado a la frontera, Enrique, ni están golpeando la barda ni el muro. Esto no ha sucedido. Las caravanas están en Oaxaca y en Chiapas. Yo creo que es la frontera de México y Guatemala, exacto, si acaso. Exacto, pero sacan esto y entonces dicen que los demócratas fueron responsables de que ese señor, Luis Bracamontes, entrara a los Estados Unidos y cometiera esos crímenes. Ahora, nada más con oír el inglés que habla este hombre, pues es evidente que ha vivido en Estados Unidos muchísimos años. ¿Verdad? Exactamente. Muchísimos años. O sea, no es parte de la cultura de los migrantes, pues es un tipo que lleva ya mucho tiempo. Ahí adentro. El abogado claramente dijo, perdónenme, pero este señor está mal de sus facultades mentales, está alterado, está loquito. Está mal, sí. Entonces, lo que diga o pueda decir o no decir no tiene gran validez. Y claro, el sello es muy claro, ¿no? Fox News. Sí, claro. Pues ¿Y de dónde más? Les encanta ese asunto, ¿no? Jorge apela a la racionalidad de los televidentes. El tono, el contenido de las frases. Sí. La pronunciación del inglés, exacto. Pues sí.
Finalmente estamos en una etapa en donde todo se vale. Estamos a jueves. Sí, faltan 4 días, exacto. El martes. Las elecciones son el martes y por lo mismo todo se vale. Si Trump logra construir la imagen entre su electorado, el electorado no duro, porque el duro va a votar por él, el que está dubitativo todavía, de que hay una amenaza a la frontera de Estados Unidos, pues puede jalar 2-3% de los votos, que puede significar algo interesante en ciertos distritos, Claro. en ciertos estados. Claro, estoy de acuerdo. Entonces, ahí puede inclinar la balanza. Ese es el tema. Este spot, este promocional se hizo solo para Internet, se distribuyó en sitios de Internet, salió anoche, miércoles, y hoy ha sido el gran debate, el gran tema polémico en Estados Unidos porque es altamente racista, está claramente manipulado, pone imágenes de una frontera que no es la frontera entre México y Estados Unidos. En fin, tiene muchos trucos solamente para infundir este miedo entre el electorado. Y claro, y los opositores de Trump pues sacan de inmediato las cifras, ¿no? Claro, y las cifras son muy claras. Una persona de raza blanca está expuesta a ser víctima de un crimen 57% de las ocasiones por parte de un blanco. Luego, 20 y tantos % Por un afroamericano, por un afroamericano. Y por un latino poquitito, ¿eh? Los inmigrantes son los de más baja criminalidad en Estados Unidos. Sí, fíjate. Pero el tema es la racionalidad. Claro, claro. Jorge apela a las cifras, a los datos, al registro. A la lógica. Pues sí, finalmente es lo que los datos dicen. La apuesta de Trump y la apuesta de los republicanos es que más allá de los datos y más allá de la evidencia empírica, se perciba la emoción. Sí. Vienen los salvadoreños, vienen los hondureños. Nos van a invadir. Nos van a invadir, van a romper las fronteras, van a pasar a Los Ángeles, al Paso. Arizona, Texas, etcétera, claro. Ese es el Yo creo que ahí está el tema emocional. Déjenos hacer una pausa porque tenemos otra perla para usted, una declaración del presidente Trump sobre su apego a la verdad y a los hechos. Lo vamos a presentar después del corte. Pero bueno, ¿qué nos dice todo esto de aquí al martes? ¿Qué es lo que señalas, Enrique? Una campaña pues de alta división entre los Estados Unidos, ¿no? Una campaña polarizante en muchos sentidos. Mensajes, regresamos. San Francisco, a lot of tech action. A una tasa anualizada del 2.1%. In the S&P, Shall we? So the euro on a 7-day. En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. we begin in the oil patch. Saudi Arabia. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. To Bloomberg, the first word Asia week. US and Japan duke it out over exchange. Desde la crisis financiera, las acciones han sido relativamente más atractivas. De negocios, economía y finanzas. Comenzamos. Que se inhiban. Sigue la discusión sobre esto y estamos, es decir, ¿qué efecto puede tener este spot? Y tú dices, activar a votantes demócratas Y latinos. y latinos que se sientan ofendidos por esto y que vayan a las urnas. Ese es un primer efecto. Sí. ¿Y otro? Otro, que los republicanos, que no son trompianos de hueso colorado, que les provoca un poco de asquito, esto, Decepcionados, Sí. inhibir su voto. no vayan a votar. Siendo una elección intermedia, el no es bastante, o sea, no, Bueno, el nivel de participación es considerablemente menor que una presidencial, ¿no es cierto? excepto este año. Este año están los números de, Vamos por a lo ver, menos de exacto. la votación preliminar, están altísimos. Altísimos, ¿no? Si uno ve las encuestas, se ha mantenido una consistente ventaja para los demócratas. Hasta ahora sí. Llevan 3 o 4 meses con una ventaja entre 7 y 10% en todas las encuestas. Las haga alguna casa cercana a los republicanos, las haga CNN. Y eso refleja un poco el tema de cómo se está viendo la administración Trump, porque esto, más allá del detalle de la migración, es un referéndum respecto a Trump. Claro, estoy Finalmente, totalmente de acuerdo. es cómo se ve la administración Trump 2 años después.
Y creo que va a ser muy complicado para Trump, le falta una semana, que con alguna medida logre cambiar esta percepción. No va a alcanzarle, me parece, para cambiar... Para dar la vuelta a esa preferencia, dices tú. En la Cámara de Representantes. Pero en el Senado se ve muy complicado. Creo que vamos a tener un escenario muy particular, ya lo hemos vivido en México, un presidente de una corriente, Exacto. una Cámara de Representantes, en este caso sería la Cámara de Diputados de otra corriente, donde probablemente veamos una parálisis legislativa. Cualquier iniciativa de Trump va a ser bloqueada por la Cámara de Representantes. En una semana veremos. En muy poquitos días, el martes, en una entrevista con ABC, en esta guerra y confrontación continua que tiene el presidente de los Estados Unidos, un reportero le pregunta, oiga, usted dijo en campaña y le prometió a los ciudadanos estadounidenses que nunca iba a mentir, que nunca iba a faltar a la verdad. Vea usted lo que responde el presidente Donald Trump. You remember well in the campaign, you made a promise. In this journey, I will never lie to you. I will never tell you something I do not believe. Can you tell me now, honestly, have you kept to that promise at all times? Have you always been truthful? Well, I try. I mean, I do try. I think you try too. You say things about me that are not necessarily correct. I do try, and I always want to tell the truth. When I can, I tell the truth. I mean, sometimes it turns out to be where something happens that's different or there's a change, but I always like to be truthful. Una joya, ¿no? Una joya. Intento decir la verdad. Digo la verdad cuando puedo. Pues casi nunca puede. Pero esto define su estilo y su personalidad, ¿no es cierto? Esta alteración de los hechos o de la realidad, un reportero lo confronta y dice, oiga, usted prometió esto. Bueno, lo intento. Y lo que pasa es que ahora está obligado a hacer esas entrevistas porque lo Está que en necesita campaña, es difusión. claro. Y ni modo, ¿cuánto tiempo se pasó sin dar conferencias de prensa? Muchísimo. Y últimamente pues ha tenido que aceptar varias entrevistas, ¿no? También hoy le hizo otra Axios, donde lo confrontaron con su frase de que los medios son el enemigo del pueblo. Ajá, sí, claro. Y no tuvo defensa, ¿no? Y tuvo que aceptar. Digo, pues es que es la única manera que tengo de pelear, porque de contraatacar. Me dicen a mí 1000 cosas y yo no puedo más que decir eso. Y el reportero le reitera, ¿pero realmente cree que somos el enemigo del pueblo? No, claro que no, pero eso tengo que decir. O sea, es grave, ¿no? Pero es que mira, Jorge, ¿cuántos contendientes de Trump existen? Fuera quizás de Ted Cruz, el candidato al Senado en el estado de Texas. ¿Cuántos candidatos a representantes uno recuerda? ¿Cuántos candidatos a gobernador del Partido Republicano? Contados. Son marginales. 5, 7, 10. La gran figura del Partido Republicano sigue siendo Donald Trump. Claro, estoy de acuerdo. Es absolutamente el dominante. Entonces es un problema ese para los republicanos. Porque él mismo se ubica ahí, él lo ha dicho en la campaña. Aquí van a votar por mí, ¿eh? Por mí. Sí, el claro. que está en la boleta soy yo. Es un referéndum. Sí, claro, totalmente. Lo cierto es que el eje temático de esta campaña, sobre todo en los últimos días, en aras de fortalecer sus bases, ha sido, pues esto, el New York Times lo ha llamado la guerra cultural en contra de las minorías, de los hispanos y sobre todo de los migrantes. Este ataque continuo, sistemático, repetitivo en torno a esos grupos sociales, haciéndole creer e infundiendo el miedo de que vienen criminales, asesinos, enfermos. Un demócrata declaró, y cuando los demócratas han centrado el eje de debate en la salud, en el tema de salud, hoy tuvieron que salir a responder el spot racista de Luis Bracamontes, ¿no? Exacto. Los está desviando del tema. Lo que hay que decir, Enrique, independientemente de las simpatías o no, pero Donald Trump es un maestro en la manipulación de la corriente, el mainstream y de la corriente de opinión pública en Estados Unidos. Desvía la atención, pone una bomba, suelta un cartucho y pone a todo el mundo a hablar de su tema y los desvía de los temas relevantes, ¿no? Una de las elecciones más competitivas es la que se va a dar en Georgia. Con la candidata Abrams. Stacey Abrams es candidata, es una mujer afroamericana
se podría convertir en la primera gobernadora afroamericana en la historia de los Estados Unidos. Nunca ha habido una. Va muy pareja con Kemp, su rival, que es el secretario de Estado. Y hoy estuvo con esta mujer. Se subió a su campaña, adivinen quién. Ni más ni menos. Pues la figura número uno es mucho más que de la cultura afroamericana. Esta mujer cruza niveles sociales, culturales, lingüísticos, raciales. Oprah Winfrey es una figura, ve nomás. Pero se fue casa a por hacer casa. campaña casa por casa Exacto. con la candidata. Y bueno, nada más para darnos una idea, cálculos de diversas instituciones que estudian estas cifras dicen que la última vez que Oprah Winfrey apoyó a un candidato, que fue al presidente Obama, Barack Obama, exacto, le significó 1,023,000 votos. Así. Sí. Pues no es una cosa menor, ¿verdad? Absolutamente. Que una figura de esta salga a hacer campaña por ti es una cosa poderosísima. Es un tema cultural. Claro. Es un tema cultural. Sin embargo, esto es en un estado. Y Oprah está haciendo campaña en un estado. Para esa candidata, es correcto. El tema donde Trump está defendiéndose es en la parte federal. Ajá. Porque finalmente la elección de la Cámara de Representantes es en todo el país. Es una elección federal, es una Exacto. elección en todo el país. Y pese a lo que está pasando en algunas entidades, en algunos estados, Trump sigue manteniendo, increíblemente para algunos, la base de respaldo en ciertas entidades. Tienes todavía la mayoría, en varias, sobre todo en las entidades del medio oeste. Así es, ahí todavía tiene mucho peso. Ahora, viendo el mapa electoral, es evidente, muchos observadores así lo han expresado, que la Casa Blanca casi ya dio por muerta la Cámara de Representantes. Y si ve uno el mapa de los lugares que va a visitar Trump, le quedan 9 o 10 mítines más de aquí al martes. Todos son en estados donde necesita apoyo el candidato al Senado. Él ya está enfocado en el Senado y punto. La Cámara de Representantes un poco ya la dan por perdida. La da por perdida. Sí. Bueno, vamos a ver. Le recuerdo a usted que el próximo martes estaremos aquí transmitiendo la jornada completa desde las 7 de la noche. Comentaristas en Washington, reporteros en Nueva York, en Miami, una mesa de análisis. Iremos viendo cómo se va conformando la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, el tercio que se elige en el Senado y, por supuesto, hay en juego, escuche usted, 36 gubernaturas. O sea, la Unión tiene 50 estados, es mucho más de la mitad, ¿no es cierto? Buena parte de los cuales, hay que decirlo, están gobernados por republicanos. Sí. Y ahí pues va a haber una balanza importante, ¿no es cierto? Todo pinta que va a cambiar el mapa político de Estados Unidos, por lo menos si lo vemos en términos de las gubernaturas. Solo ahí, pero yo creo que también en las cámaras y en el Congreso, ¿no es cierto? Sí. En la Cámara de Representantes casi con seguridad. Pero, insisto, va a ser importante ver por cuántos asientos. Suponiendo que ganen los demócratas la Cámara de Representantes, no es lo mismo ganarla por 2, 3 lugares que traer una ventaja de 20 o 30. Y se puede dar, ¿eh? Obama, con mejores índices de popularidad de los que tiene Trump ahora, perdió la Cámara. No, perdió 40 y tantos asientos. Así es, exactamente. De un trancazo, y el Senado también, o sea. Sí, no está fácil, no es sencillo. Y además ahí, yo creo que lo dice muy bien, el número de la ventaja es lo que hace la diferencia. Si tienen 35, 40, 50 asientos en la Cámara, pues aplastan, por supuesto. Si tienen 2 de ventaja o 3, pues es totalmente simbólico, porque ahí sí hay cruces. Sí, pero lo realmente importante de controlar una de las cámaras, así sea por un voto, son los comités. Sí, claro. Tú ya presides los comités, si y tú eres el que pasan dice o no que las investigan, iniciativas, ¿no? exactamente. Y fíjate que hay una implicación interesante para México. Muy importante. El tema del Tratado de Libre Comercio, que se va a firmar, ya está saliendo ruido a propósito de que tal vez no acudan los presidentes, que la firma el 29 o 30 de noviembre vaya a ser de los secretarios o negociadores, del señor Lighthizer, de la señora Freeland, de Guajardo, pero va a haber firma. Sin embargo,
el tema es cómo la va a asumir la Cámara de Representantes, Claro. que es una de las cámaras que en el caso de Estados Unidos requiere aprobar. Exactamente. En México ese tratado solo el Senado. Solo el Senado. En exactamente. Estados Unidos las dos Las cámaras, dos, exacto. incluyendo representantes. Y es interesante porque aparentemente la agenda que aparece en el tratado le va a gustar a los demócratas. O sea, si los demócratas logran la mayoría en la Cámara de Representantes, a diferencia de lo que pasó en 1994, cuando no había temas laborales, ambientales, fronterizos, ahora quizás sea una agenda del presidente Trump más cercana a los demócratas que a los republicanos. Una cosa de la paradoja. Sí, de esas paradojas. ¿En Estados Unidos es la cuarta transformación o cuál es? Ya no me acuerdo cuál es. Haciendo paralelismos, el señor Quintana. Esperemos que no adoptemos algunos hábitos respecto a la referencia de la realidad o los hechos, porque luego notamos semejanzas preocupantes. Lo cierto es que hay que decir que algunos republicanos quisieron distanciarse de este discurso racista y de esto, y quieren más bien enfocar la campaña a impulsar los logros económicos, que sí son reales, tú los detallabas aquí y hace unos además días. los temas locales, ¿no? Que los temas locales son en realidad, en elecciones federales que no incluyen al presidente, pues los temas locales son los que deberían en realidad partir el queso. Es muy difícil hacer nacional el tema de los migrantes. Una elección Claro, intermedia. Así es. En fin, bueno, vamos a verlo, lo convocamos una vez más, nos veremos aquí el lunes, pero el martes de 7 de la noche en adelante hasta que tengamos conformado el mapa del Congreso de los Estados Unidos. Jorge Berry, gracias, buenas noches. Gracias. Don Enrique Quintana, gracias, buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Aquí mucho más en El Financiero. María Scherer a continuación, justamente con esta, la cuarta transformación.